Ya. No te puedo. ¿Ya está? ¿Empezamos o todavía? Un minuto más. Ya son más de... Ya, jóvenes, empezamos. Tarea 4. Tarea 4. Capacitor, también llamado condensador. Su sinónimo lo van a encontrar en los libros como capacitor o como condensador. ¿Ya? Definición. Es un dispositivo pequeño cuya función es la de almacenar, guardar, acumular energía o carga eléctrica por poco tiempo. No crea carga, solo la almacena. ¿Ya? Guarda nomás la carga eléctrica para utilizarla, pero no crea carga eléctrica. ¿Ya? Simbología del capacitor o condensador. Esta es la simbología o esta, cualquiera de las dos. Así se la dibuja en esquema, ¿ya? Fue inventado por el clérigo físico alemán Eduard Jürgen Georg von Claeys. Lo inventó él, el físico alemán. Pero fue Peter von Musschenbroek, físico holandés, quien inventó, lo perfeccionó, mejor dicho, perfeccionó el primer condensador llamado botella de Leyden. Eduard Jürgen fue el que lo inventó. Peter von fue quien lo perfeccionó y inventó el primer condensador llamado botella de Leyden. Ese fue el primer condensador o capacitor de la historia, llamado botella de Leyden. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Ya. Todo claro. Todo claro. Inge, un ratito, por favor, podría poner la señal positiva para poderle sacar una foto, por favor. A ver, silencio, mamita linda. Utilidad de un capacitor. ¿Para qué utilizamos un capacitor? Se lo utiliza en tarjetas madre, en flashes de cámaras, dentro de un mouse, un teclado, en bobinas, en radios, en ventiladores, en motores de aire acondicionado, en la iluminación, en refrigeración, bombas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Comúnmente, si ustedes tienen ahí un mouse, teclado que no sirve, desármenlo, pues. Y ahí se van a fijar los capacitores. ¿Ya? Pero comúnmente donde más se lo utiliza, o más se lo ve, digamos, es en los flashes de cámara, en las cámaras de fotográfica, ¿no ve? Acá está, miren, fíjense acá un ejemplito, acá una foto. Aquí está el... ¿Lo ven aquí, jóvenes? Pues... Sí. Pero si ustedes quieren desarman un mouse, un teclado, ahí lo van a ver también. Ya si tiene uno viejo ahí, desármenlo. Y si se fijan, el mouse, fíjense, también más facilito es para que se den cuenta. El mouse, ¿con qué funciona el mouse? A ver, el mouse. Abre usted para que funcione. ¿Qué tienen que ponerle? ¿Qué tienen que poner? Un cable USB. No, hijo de... Con la pila. La pila o la batería. La pila. Batería. ¿No ves? Para que funcione. ¿No? Ahí se carga con la pila batería. Se carga. Al capacitor se lo carga con la pila o batería. Lo ponemos la pila batería al mouse, ya funciona. Porque se cargó el capacitor, las placas del capacitor se cargan, ya funcionan. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Es un ejemplo Sí, más fácil. Si ustedes, como me dijo alguien, al cable USB, pero es para que se den cuenta, digamos. O tienen una cámara fotográfica, lo desarman, también van a ver ahí. Es para que se den cuenta, ¿ya? Fue un ejemplo más sencillo.
También el aire acondicionado de la movilidad. No funciona a corriente, ahí no enchufan a ningún lado, ¿no es? De la movilidad. Ahí funciona con capacitor, con condensador. ¿Y dónde va? ¿Cuál es su diferencial de potencial? El motor, ¿no ve? Pero ahí usted, ese diferencial de potencial no los va a matar. Es una corriente baja, un voltaje bajo. En cambio, si ustedes lo enchufan ahí, a él lo mata, pues. Esa corriente lo va a matar, pero de la batería no los va a matar esa corriente. ¿Me hago entender, jóvenes? Mucha. Es que este es un tema de laboratorio. En laboratorio ustedes lo iban a ver ahí los capacitores, cómo funcionan. Ahorita yo trato de hacerme entender. ¿Ya? Se entiende bien, ingeniera. ¿Se entiende? entiende ¿Se bien. entiende? Sí, ingeniera. Ya, bueno, sigamos. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a la anterior diapositiva? Por favor. Esta, Sí. Ya, gracias. ya, esta. Ya, capacitancia o capacidad de un capacitor. Simbología la C. ¿Ya? Mide la cantidad de carga eléctrica que acumula un capacitor sometido a un diferencial de potencial. El valor de la capacitancia es siempre positiva por su capacidad de acumulación de carga. Por eso es que es positiva, por su capacidad de acumulación, porque acumula carga. Por eso es positiva el valor de la capacitancia o capacidad. No puede ser negativo, porque la capacidad o capacitancia de un capacitor acumula, junta, aumenta carga, no disminuye, ¿ya? No quita. Bueno, la formulita principal para capacitancia o capacidad es igual. La capacidad o capacitancia de un capacitor será igual a la carga almacenada sobre el diferencial de potencial. Unidad, culombio sobre voltio, o sea, igual a faradio en el sistema internacional. En el CGS, ¿cuál será la unidad? Lo buscan ustedes. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos entendidos? ¿Sí? Todo claro, Jóvenes, todo claro. la unidad faradio es muy grande. Ocupa un área de placas de 1011 metros cuadrados. Es grande, 1011 metros cuadrados. ¿No ves? Se adopta por eso los submúltiplos del faradio para trabajar en capacitores. Se trabaja con submúltiplos del faradio. Por ejemplo, se trabaja con el microfaradio, con el nanofaradio, con el picofaradio, puede ser con el femto, etcétera, dice, ¿no es? Puede ser con el femtofaradio, atofaradio, septofaradio, y octofaradio, ¿no es? Y en notación científica sería así, 10 a la menos 6 faradio, 10 a la menos 9 faradio, 10 a la menos 12 faradio, etcétera. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, Ya. sí. Sí. Digamos. ¿Cómo se clasifican los capacitores? Primero, se clasifican por su capacidad de acumulación de carga. ¿Cuánto acumula? La cantidad de acumulación de carga. Por ejemplo, aquí yo le puse con una rayita amarilla para que se den cuenta, ¿no ves aquí? Este capacitor es grande. Como es grande, va a acumular más carga, 4.700 microfaradios, dice ahí. ¿Lo ven? Tengo acá otro capacitor. Se ve acá la rayita amarilla que puse ahí. Es más chico este capacitor, ¿no ves? Su capacidad es 100 microfaradios. Y acá tengo otro más chiquitín. Se puede ver. Su capacidad es 22 microfaradios. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Hay más chiquititos o más grandes, pero no se ve, entonces no les puse. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí, Según el todo listo. tamaño de la capacidad. Este chiquitín no puede tener 4.700. Este sí, porque es más grande. Según el tamaño también es la capacidad de acumulación. Más chiquito es menos capacidad de acumulación. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, sí, sí.
Número 2, por su forma, los hay capacitores cilíndricos, esféricos y plano. El que más se utiliza es el plano, pero también se utilizan estos dos, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes, ya, sigamos. Por su naturaleza, número 3, por su naturaleza, se clasifica en seco y electrolítico. Seco, almacenan mayor carga eléctrica, tiene más electrones. Los electrolíticos, sus placas son generalmente aluminio de tantalio, etcétera. Me lo van ustedes a buscar. Investíguenlo por su cuenta, ¿ya? Porque yo se lo estoy dando resumido. Investiguen por qué más es seco, por qué más es electrolítico. Ya, preguntas son de examen. Bueno, acá voy a volver. El cilíndrico y el esférico se los voy a dar como tarea. Tarea 4, más abajo, en la última diapositiva están las tareas, ¿ya? Se los voy a dar de tarea estas dos. Yo esta la voy a hacer. El plano es el que más se utiliza. Lo voy a hacer, ¿ya? Acá está. Capacitor plano. La capacidad de un capacitor plano va a ser igual a la constante de permisividad eléctrica del vacío E sub 0 por el área de placa sobre la distancia. Esta es la fórmula para un capacitor plano. Acá está un capacitor plano. Aquí, acá está. ¿Ya? Esa es la fórmula. La fórmula general ya la vimos, es esta. Esta es fórmula general de capacitancia o capacidad de un capacitor. La fórmula general vale para los tres. Pero cuando quiero trabajar individual, por eso según el ejercicio, el enunciado, ustedes se van a dar cuenta cuándo es plano y cuándo utilizar plano, ¿ya? Cuándo utilizar la fórmula del capacitor plano y cuándo utilizar la fórmula de capacitancia general. Esta es la de capacitancia. Y la del plano, especialmente para el capacitor plano, es esta, la formulita de capacidad. Ya se van a dar cuenta en el enunciado. Cuando se habla de placas paralelas, siempre tienen que tener en mente que se está hablando de un capacitor plano. Si yo en el enunciado digo, allá la capacidad de dos placas paralelas. Placa paralela es un capacitor plano. Es esta la fórmula. ¿Quién es el que está? A ver, voy a fijar. ¿Quién es el golpeador? ¿Quién es el golpeador? Me voy a fijar ahorita. Creo que era Juan Pablo, ¿no? Bueno, la fórmula para capacidad o capacitancia de un capacitor es esta, la general. De nuevo voy a volver, esta. Pero cuando quiero yo hallar la capacidad o capacitancia ya de un capacitor específico, en este caso el plano, es esta la fórmula. ¿Ya? Cuando en el enunciado me digan hallar la capacidad de dos placas paralelas, ya se tienen que dar cuenta que al decirme placas paralelas es un capacitor plano. ¿Ya? Porque el cilíndrico y el esférico, sus placas no son paralelas. Ya lo van a ver ustedes cuando dibujen. ¿Ya? En cambio el plano tiene sus placas paralelas. ¿Ya? Jóvenes, ¿hasta ahí me están entendiendo? Sí, nena, sí. Ya. Bueno, internamente, acá está externamente. Externamente están los capacitores. Ustedes lo que tienen que dibujar es internamente. ¿Ya? Estos dos lo van a dibujar internamente en la tarea que al final de la diapositiva está. Yo lo que voy a dibujar internamente. ¿Ya? Internamente un capacitor plano consta de dos placas paralelas.
cargadas una placa positiva y la otra placa negativa. Con igual carga, esta va a ser, digamos, 8 microcoulombios y esta carga menos 8 microcoulombios. Igual carga, pero de ¿cómo se llama? Signo contrario, ¿no ves? Cosa que la sumatoria de ambas placas me va a dar 0. Va a haber un equilibrio de cargas. ¿No ves, jóvenes? Sí, Nina. Entonces el campo va a ser constante. El campo eléctrico va a ser constante. Su línea de fuerza salen de la placa positiva y entran a la placa negativa. Estas placas, también llamadas armaduras, también llamadas láminas, pueden tener forma rectangular, cuadrada, circular, cualquier forma pueden tener estas placas paralelas, ¿ya? Yo en este caso se lo he dibujado gordito acá, con un espesor, pero no tiene espesor, porque si es así con este espesor, ya no sería área, sería volumen, ¿no ves? Tiene espesor. Es así, delgadingo, como este. Acá están las placas, fíjense, café, ¿no ves? Tienen bien delgaditos, son figuras planas, las placas son planas, no tiene espesor. Aquí se lo dibujé gordito como si tuviera espesor. ¿Ya? Lo he dibujado así porque si no, no me iba a entrar el cable. Se iba a confundir con una línea vertical ahí. Entonces lo dibujé gordito. Pero es bien delgadito. ¿Me están entendiendo? Es una superficie plana las placas. ¿Sí? Sí, Nina, se entiende. Sí, se entiende. Ya, entonces, entre ambas placas, hay un dieléctrico que las separa. Generalmente es el dieléctrico del vacío o aire. ¿Ya? Ahorita voy a hacer una muestrita. ¿Me están viendo, no ves? Aquí tengo una placa y la otra placa. ¿Lo ves? Generalmente el dieléctrico que existe entre ellas es el vacío del aire, no hay nada ahí, generalmente. ¿Ya? Pero puedo yo ponerle un pedazo de madera, de plástico ahí, un dieléctrico diferente. Acá el dieléctrico del plástico ahí, ¿lo ven? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Sí, Nina. ¿Ya? Pero generalmente los capacitores vienen con el dieléctrico del aire o el vacío, o sea, no tienen nada entre ellas, entre las placas no hay nada, generalmente vienen así los capacitores. Pero hay otros capacitores que tienen entre medio un dieléctrico que no es el aire, que puede ser el cartón, ¿cómo se llama? El vidrio, el papel. Yo para eso tendría que darles el valor de ese dieléctrico, de esa constante, ¿no ves? Pero generalmente se trabaja o se tiene los capacitores con el dieléctrico vacío del aire que vale 1, que es mucho más fácil, ¿no ves? No necesitamos, ya sabemos que 1 no la necesitamos para la fórmula. Pero si el dieléctrico que existiera entre ellas dos fuera el papel, jóvenes, yo tendría que darles el valor del dieléctrico. Y aquí en esta fórmula yo debería multiplicar todo esto por el dieléctrico del papel. ¿Me entienden? Y para evitarnos eso se trabaja más o con el dieléctrico del vacío del aire que vale 1. Entonces no la necesitamos para la fórmula. Jóvenes, ¿me están entendiendo? En los libros, los problemas que hay, todos son con el dieléctrico del vacío del aire, que no hay nada aquí. Pero también hay ejemplos que hay dieléctricos que no es el vacío del aire, dice por decir la cerámica, y les va a dar el valor del coeficiente constante del dieléctrico de la cerámica. Y ustedes tienen que multiplicar todo esto por esa constante de la cerámica, ¿me entienden? Jóvenes. Sí, se entiende. Aquí tengo mis 3 perritos que me están escuchando más que ustedes. Ya, muévense. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Lo ves? Sí. Generalmente en los libros
El dieléctrico, el vacío, que no se lo toma en cuenta, esa es la fórmula, porque el dieléctrico del vacío vale 1, pero hay también problemitas que el dieléctrico no es el vacío, que puede ser el vidrio, cartón, entonces ya nos da el valor del vidrio, digamos acá tengo del cartón, ¿no ves? Color celeste, yo tengo que saber el valor del dieléctrico del cartón, entonces multiplico toda esta expresión por el dieléctrico del cartón, ¿no ves? Por eso es que generalmente se están haciendo los capacitores con el dieléctrico del vacío, que no hay nada, que vale 1, así no tenemos que multiplicar, ¿no ves? No tiene nada aquí de separación, a ver dónde está. Ay. ¿Dónde? ¿Ya me están entendiendo, jóvenes? ¿O yo nomás estoy entendiéndome? Significa que el dieléctrico del vacío va a ser 1, pero si hay cualquier material que sea madera, papel, todo eso, ya tendrá la dieléctrica. Así es la cosa, ¿ya? Pero yo no les voy a dar así, pues yo les voy a dar del vacío siempre, ¿ya? Para que no esté, porque ¿quién se lo va a aprender todos los dieléctricos, no ves? A menos que vos trabajés en una oficina, ahí lo vas a tener a mano, todas las fórmulas lo vas a tener a mano, sentadita vas a estar, todas las fórmulas. Ingeniera, los dieléctricos son valores ya determinados, ¿no? Claro, ya del cartón, de cada material. Sí. Entonces, cuando están ahí en obra, así, o para diseño, mejor es trabajar con el vacío. Vale 1 ya, ¿no ves? Vale 1. Pero igual que la constante de proporcionalidad, la K, o sea, trabajamos con el 9 por 10 a la 9, ¿no ves? Es más fácil, es del vacío. Pero hay otras constantes de proporcionalidad, ¿no ves? Esas le dije que si hay problemas que tienen otra constante, pero ustedes tienen que saber esos valores. Entonces, nosotros hemos adoptado mejor, y en los libros también dice, se trabaja con el del vacío, es más fácil para acordarse, para 9 por 10 a la 9. Igual acá, el dieléctrico para un capacitor, ¿no? El vacío es más fácil, es 1, más fácil para aprendérsela. ¿Ya, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, bueno, sigamos. ¿Dónde estábamos? Explicando el dieléctrico, ¿no ves? Ya, las placas tienen que estar bien cerquita. Yo aquí lo dibujé separado, una, mire, separada de la otra. ¿Por qué lo dibujé así, grande, aquí separado, muy separado? Para que ustedes lo vean y el dibujo. Pero la realidad no es así, ¿ya? A ver, de nuevo voy a mostrar. ¿Me están viendo, jóvenes? Sí. Una placa aquí y la otra placa. No es, ahorita mi dibujo está así están, pero no es así la realidad está así. Lo más cerca posible están las dos, así están. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Pero sin tocarse, no se tienen que tocar. Lo tienen que estar a la distancia más mínima, jóvenes, más mínima tienen que estar. Ya, sin tocarse. ¿Qué pasa ya si se tocan? Disculpen. Ya, ahorita, con calma. Ya. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Hasta ahí me entendieron, jóvenes? Sí. Ya. Sí. Esta constante ya se la saben, ¿no ves? Ya se la saben cuánto vale de permitividad del vacío, ¿no ves? 885 por 10 a la menos 2. Esa se la tienen que saber. ¿Ya? El área de placas también. Si es un cuadrado o un rectángulo, base por la altura. Si es la placa es circular, sí, por radio cuadrado, ¿no ves? Si es triangular, si es trapezoidal, ustedes ya tienen que saber las fórmulas del área, ¿no ves? ¿Sí, jóvenes? Ya tienen que saber esa fórmula. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esta constante de permisividad? Me sirve para controlar el campo eléctrico. El campo eléctrico, imagínense que fuera grande. Me lo controla. ¿Ya? Para eso me sirve la constante de permisividad. ¿Hasta ahí estamos? Campo eléctrico es uniforme. Ya, las cargas, dijimos, tienen que ser iguales, pero de signo contrario. ¿Ya? Las dos, entre la suma de las dos cargas, me tiene que dar la carga resultante total, que va a ser 0, porque debe haber un equilibrio de carga. ¿Se acuerdan? La resultante, si da 0, es que está equilibrio, ¿no? Está en equilibrio. Igual acá,
Ya. El dieléctrico entre placas generalmente es el vacío, hemos dicho, ¿no? El vacío. Pero puede ser cualquier material. Papel, cartón, cerámica, vidrio, etc. Estas placas están separadas una distancia mínima. Entre las placas existe un campo eléctrico constante que va de la placa positiva a la negativa. ¿Ya? El campo eléctrico va a estar en función del diferencial de potencial respecto a su distancia. Esta es la formulita del campo eléctrico de un capacitor plano. Va a estar en función del diferencial de potencial sobre la distancia de separación de placas. ¿Ya? La unidad, ya sabe, Newton sobre Coulomb, eso no va a cambiar. Las placas cargadas positivamente y negativamente se conectan mediante un cable o conductor a una pila o batería en sus bornes o polos de la pila o batería, ¿no ves? ¿Se ubica más o menos? ¡Pobre! ¿Van conectados a la pila los dos? Sí. De aquí, de la placa positiva, sale su conductor y se conecta al borne positivo de la pila o batería. Y acá también sale el conductor cable. ¿La pila es como un generador? Sí, joven, ¿no? Sí, es un generador, ¿no ves? Creo que en el anterior tema les di yo los sinónimos de diferencial de potencial. También el generador, la pila, la batería son generadores, son diferenciales de potencial, ¿no ves? Creo que les di eso. Les voy a volver a dar también, de nuevo, para que no se olviden. Ya, ¿dónde más estamos? Ya. La pila o batería es el diferencial de potencial, dice, o también llamado generador, dice, que transporta la energía eléctrica por el conductor hacia las placas. Esta energía eléctrica no nos va a matar, jóvenes, porque no es muy alta esa carga eléctrica, no nos mata, ¿no ves? A lo más no nos patea nomás, disque. La que nos mata es la que se enchufa, pues. Esa nos mata, la que se enchufa, ¿no es? Pero la de la pila, batería, no nos mata. Todo es carga eléctrica pequeña, ¿ya? ¿Se ubica más o menos, jóvenes? Sí. Pues, Sí. no, eso no nos va a matar, no, como se dice vulgarmente, nos patea nomás. Pero el que se enchufa, ese sí, nos mata. Ahí no nos salvamos. ¿Qué? ¿Usted, joven? Sí. Sí, entonces la pila tiene corriente directa. ¿Qué pensás vos? ¿Directa o continua? ¿Directa o continua? Sí, continua. Porque la otra, la de enchufe, es alterna, porque cambia de frecuencia. Va a todas direcciones, ¿no ves? A todas direcciones va. Esa nos mata, pues. Esta no. Esta es hasta que se acabe la pila batería. O lo cambias otra vez vos la pila o batería. O también hay cargadores, ¿no ves? Para reutilizar las pilas, lo vuelven a cargar las pilas, ¿no es? No sé si conocen eso. Y lo vuelven a utilizar la pila para no comprar otra pila, ¿no? Así protegemos el medio ambiente también, ¿no es? Bueno, así vuelven a cargar ustedes. Ya, sigamos. La diferencia de potencial entre las dos placas es 0. ¿Por qué? A ver, alguien me dice la diferencia de potencial entre las dos placas es 0. ¿Por qué? Porque el potencial en esta placa va a ser la misma que el potencial en esta placa, ¿no ves? Están las dos a misma distancia y la misma carga. ¿Se acuerdan del anterior tema? Es 0. Se han olvidado. No se estén olvidando, es el anterior tema. Ya, cuanto más cerca estén las placas, más cerquita estén las placas una de otra, pero sin tocarse, almacena mayor carga eléctrica. Si el área de placas es grande, almacena mayor carga también. Si las placas llegaran a tocarse, habrá pérdida de carga o descarga por transferencia de carga de una placa a la otra.
¿Ya? Las placas no deben tocarse. Si se llegan a tocar, se va a descargar. Y ese capacitor no me sirve entonces, porque cada rato se va a descargar. No me sirve. Si me voy al Salar de Uyuni para sacarme fotito, se va a descargar y no me voy a sacar ni una foto. ¿Me entienden, no ves, jóvenes? Tiene que ese capacitor acumule, que no se descargue. Me tiene que durar todo el día, por lo menos, si cada rato estoy sacando fotos. Me tiene que durar. Si no me dura, para 5 votos nomás, ya no. Hay un problema con el capacitor. ¿Ya? Me tiene que durar. Y así vamos. Si un capacitor se descarga rápidamente, sin usarlo, digamos, yo le estoy dando el ejemplo de la cámara fotográfica, es más fácil para que se den cuenta. Si no utilizo la cámara fotográfica, se me descargó, pues no prende la lucecita, ¿no ven? Del interruptor. Cuando ustedes prenden la cámara para sacar fotos, ¿no ven? No hay lucecita. Entonces, pues, se descargó el capacitor. Puedo pensar, ahí debe ser la pila. Lo cambio la pila y sigue. Entonces quiere decir que el problema es el capacitor. ¿Ya? No la pila. Bueno, sigamos. Si es así, ese capacitor no me sirve. Tienen que cambiar ese capacitor. A ver, vamos a ver el ejemplo acá. Fíjense acá, la cámara fotográfica. Acá está el capacitor, ¿ves? ¿Jóvenes? Y acá están sus cablecitos, ¿ves? Acá se pone la pilita, ¿no veo? La batería. ¿Lo ves, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Ya, ¿vos dónde estábamos? Aquí. Ya. Sigamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta Todo ahí una claro. pregunta? ¿Todo claro? Ya. Todo claro. Sigamos. Energía de un capacitor. Un capacitor cargado posee energía eléctrica porque almacena energía. Esta energía la vemos en forma de calor, luz, sonido. Cuando ustedes utilizan la cámara, el flash va a funcionar, ¿no ven? Lo van a ver ustedes el flash. La lucecita. Ahí está la energía. ¿Ya? Yo ya les di la definición, ¿no? Un capacitor cargado posee energía eléctrica porque almacena energía. Esa es la definición. Esta energía la vemos en forma de calor, luz, sonido. Pero hay otra, esta definición de los libros. Es el trabajo que realiza el diferencial de potencial para transportar carga eléctrica de una placa a la otra, dando como resultado una energía llamada o almacenada dentro del capacitor. Si ustedes observan esta definición, es la misma del potencial eléctrico, ¿no ves? Es la misma, solamente que cambió de pollera a la chola nada más. Fíjense, es la misma. Es el trabajo, ¿se acuerdan del potencial eléctrico? Que realiza la fuerza eléctrica dentro de un campo eléctrico para transportar la carga eléctrica, la carga de prueba, de un punto a otro. Esta es la misma. Es el trabajo que realiza el diferencial de potencial para transportar carga eléctrica de una placa a la otra. Es la misma, solamente cambiaron nomás los nombres de los integrantes del grupo. Nada más. Y estas son las formulitas que se tienen que aprender. Una que se aprendan es suficiente. ¿Ya? Trabajo o energía será igual a un medio por la capacidad o capacitancia del capacitor por el diferencial de potencial al cuadrado. Aquí el trabajo o energía será igual a un medio por la carga almacenada por el diferencial de potencial. Aquí será igual el trabajo o energía a un medio por la carga almacenada al cuadrado sobre la capacidad o capacitancia del capacitor. Cualquiera de las tres se la aprenden, está bien. ¿Ya? En el sistema internacional la unidad de trabajo o energía es Joule. En el CGS es Ergio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ninguna. Ya. Ustedes saben que la energía la podemos ver en forma de calor, luz, sonido, etc., ¿no? Ahí la podemos ver la energía.
¿Ya? Forma de conectar capacitores. ¿Cómo se conectan para hallar la capacidad de capacitores resultantes de un sistema? ¿Cómo se conectan? ¿Ya? Se puede conectar en serie, en paralelo o mixto. Vamos a estudiar en serie. Esto lo hubiesen estoy ya trabándome. Esta conexión lo hubiesen visto en laboratorio ustedes, jóvenes. Bien, ustedes podían haber practicado en laboratorio. Pero lamentablemente yo les voy a dar así nomás. El ayudante debe tener video seguro para mostrarles la conexión en serie, ¿no ves? Yo aquí se lo estoy dando con simbologías nomás. Otra cosa es verlo a los capacitores ahí, ¿no ves? Enganchaditos por sus cables. Y aquí la pila o batería. Otra cosa es verlo, ¿no ves? Yo aquí se lo estoy dando en forma de esquema. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿cómo sabemos que está conectado en serie? Fíjense, yo acá tengo un ejemplo de un capacitor de capacidad 23 faradios, otro capacitor de capacidad 21 faradios, otro capacitor de capacidad 32 faradios. Tengo 3 capacitores, puedo tener más también. A los 3 los une el mismo cablecito, el mismo conductor los une a la pila o batería. El mismo cablecito lo está uniendo a los 3 hacia la pila o batería. Entonces me doy cuenta que están conectados en serie. Por ese motivo, a los 3 los une el mismo conductor, el mismo cable. Por eso me doy cuenta que está conectado en serie. ¿Ya? Pues, Sí. ya. Sí, Entonces, sí. me piden hallar, yo tengo que hallar la resultante de esto. Me piden hallar la capacidad equivalente de los 3, o la capacidad total, o la capacidad resultante, son sinónimos, ¿no ves? Entonces, comúnmente en los libros lo van a ver como capacidad equivalente, con ese nombre. Entonces voy a hallar la resultante de la capacidad entre los 3. La formulita es 1 sobre capacidad equivalente igual a 1 sobre capacidad del capacitor 1, más 1 sobre capacidad del capacitor 2, más 1 sobre capacidad del capacitor 3, etc. Para hallar la resultante, la capacidad equivalente de los 3 cuando están conectados en serie por el mismo cablecito. Esta es la formulita. ¿Se entiende? ¿Pone? Sí. Ya. Sí, se entiende. Si quiero saber su diferencial de potencial total o resultante, va a ser igual a la sumatoria de sus diferenciales de potenciales. ¿Ven? Quiero hallar el potencial total. Digamos, aquí me dio 24. Yo sé que el diferencial de potencial total, aquí ya lo tengo ya, 24 voltios. La suma de estos 3 me tiene que dar el 24 en este caso. Si no me da la suma de los 3 el 24, a algo le eché pele por acá. ¿Ya? Oye, el diferencial de potencial es igual a la sumatoria de los potenciales de cada capacitor. Y la carga total o resultante va a ser la misma, porque tienen el mismo cablecito, va a ser la misma en cada capacitor, ¿ves? La carga, el capacitor 1 es igual a la carga del capacitor 2, igual a la carga del capacitor 3, no es la carga total. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Se lo tienen que aprender. Se aprende en el otro ya es lo contrario. Ya, sigamos. Paralelo. Ahora me fijo bien, porque tengo que reconocer, nadie me va a decir, está conectado en paralelo, nadie me va a decir, ustedes tienen que darse cuenta. Para darse cuenta, fíjense acá, ¿lo ven estos puntitos? Estos puntitos. Siempre colóquense ustedes puntitos y después lo borran, sí.
Los puntitos se ponen para que uno se dé cuenta nomás. Porque si ustedes dejan los puntitos, eso significa potencial en A, potencial en B, diferencia de potencial existe aquí, diferencia de potencial existe aquí. No, eso no queremos. Los puntitos significan potenciales, dijimos, ¿no ve? Aunque no tenga nombre, significa potenciales. Potencial eléctrico significa. Así que ustedes lo van a borrar. Solamente se lo van a poner para darse cuenta cómo están conectados los capacitores nomás. Después lo borran. Porque si lo dejan, cualquiera va a pensar que ahí existe un potencial eléctrico y les va a decir, ¿cuánto vale el potencial eléctrico en ese punto? Les va a preguntar. Ustedes tienen que calcular. El chorizo se hace más grande. Por eso digo, tienen que tener cuidado con lo que ponen en el esquema. Si yo me ponía los puntitos para darme cuenta cómo separar los conductores nada más, después lo borraba. Porque si yo lo dejaba, me preguntaba a mi profesor, ¿y ese potencial cuánto vale que está ahí? Porque lo vio el puntito. ¿Me entienden? Y yo este ratito tengo que calcular. ¿Cómo le voy a decir? No sé. Se supone que ya sé ese tema, no es potencial eléctrico. Así que tengan cuidado. Bueno, en este caso, están dibujados los 3 capacitores. Yo, ¿saben qué hacía? Me colocaba puntitos en las intersecciones de cables. Estos conductores son, ¿no ves? Conductores. Me ponía puntitos ahí. Me ponía yo. Después lo borraba. Y ahí me daba cuenta. Este cablecito es solamente, el cablecito amarillo es solamente para el capacitor 3. Este cablecito celeste es solamente para el capacitor 2. Y este verde es solamente para el capacitor 1. Cada capacitor tiene su propio cablecito. Entonces está conectado en paralelo. Ahí donde yo me daba cuenta. ¿Ya? Está en paralelo. Entonces la formulita, ¿cuál es? La capacidad equivalente o total o resultante será igual a la sumatoria de las capacidades. Su diferencial de potencial va a ser la misma en cada capacitor porque tiene diferentes cables. Pero la carga puede ser diferente. Va a ser igual a la sumatoria de carga. Es al revés de este. Al revés. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Ya, ahora, pero el examen es este. El mixto. Yo así les voy a dar, mixto. Ahí para que ustedes sepan reconocer y reducir los sistemas hasta llegar a la capacidad equivalente. ¿Cómo se empieza este ejercicio? ¿Cómo se empieza? Por decir este ejemplo. Nunca se empieza por el cablecito, por el conductor donde se encuentra la batería. Nunca se empieza por ahí. Siempre se empieza por los conductores o cablecitos donde están los capacitores más alejaditos del conductor principal donde se encuentra la batería. ¿Me entienden? Este cablecito, fíjense, ya tiene los nuditos ahí, los puntitos, ¿ves? Ya me separa. Los puntitos ya tiene ahí. Pero es para mí nomás esos puntitos, después lo borro. Ahí ya me está separando. Fíjense, este cablecito de acá es solamente para C1 y C2. Este cablecito de acá es para C3, C4. C5 tiene su propio cablecito. C6 también. ¿Lo ven? ¿Lo ven, jóvenes? Jóvenes. Sí, Ya. En cada cable debe haber solamente uno. En este cablecito acá debe haber un capacitor. Aquí debe haber también en este cablecito un capacitor. Hay 2 ahí. Yo no puedo trabajar con 2. Con 1 sí, no con 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo por los cablecitos que están lejos del cable principal. Es este 6, donde está el capacitor 6 y donde está el capacitor 5. ¿No ves? Estos 2 cablecitos, nada que ver con este cable, ¿no ves? ¿Jóvenes? ¿Lo ven? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, ¿qué hago?
Estos dos, ¿cómo están conectados y tienen su propio cablecito? En paralelo. Voy reduciendo el sistema. C5 y C6 están conectados en paralelo. Tengo que hallar su resultante secundaria entre ellos dos. Lo voy a llamar CA. Ustedes pueden llamar cualquier letra que quieran. Yo lo llamé CA. La resultante entre estos dos, porque están conectados en paralelo, la fórmula dice, ¿dónde está? ¿Ven? Es sumatoria. La resultante secundaria, o en este caso la final, ¿no es? Es sumatoria. Entonces aquí, como es secundaria, la resultante es sumatoria. Sumo los dos. Me va a dar un valor, ¿no ves? CA al sumar me va a dar un valor. Y vuelvo a dibujar cómo quedó el esquema al reducir yo. Ya no hay C6 ni C5. Lo he llamado CA, que es la resultante de los dos. Vuelvo a dibujar. ¿Y ve? Y ya reemplacé yo el C5 y el C6 por el CA. Ahora desaparecen los puntitos. Tienen que borrar los puntitos. Entonces, y el cable, fíjense, este cable va a ser para C1, C2, CA, C4, C3. Es el mismo cable para todito. Entonces, ¿cómo está conectado? En serie. Y ya llegué... ¿A falta 5 minutos? Y ya llegué al cable principal donde está el voltaje. Entonces, aplico la formulita de... ¿A dónde está? La voy a buscar acá. Esta formulita para hallar la capacidad resultante o equivalente. ¿Ya? Y voy a obtener el valor de la capacidad equivalente. Y el diagrama final, el esquema final queda así. El diferencial de potencial y la capacidad equivalente. Así yo tengo que ver en el examen. Paso a paso cuando van reduciendo el sistema y llegan a la capacidad, al diagrama final, donde está el voltaje con su capacidad equivalente resultante. Así tienen que reducir siempre de los cables que están más alejados del voltaje. Nunca se empieza por el cable del voltaje, de los más alejados, y van reduciendo hasta llegar al cable principal donde está el voltaje. ¿Alguna pregunta? Ninguna, Inge. Tarea. Al principio les dije yo, búsquense ustedes, van a buscarse. Aquí yo no lo puse, pero ustedes búsquenlo, porque ya les dije yo, ¿no? Por acá no sé qué les dije que busquen. Interésense, le dije, ¿no? Bueno, primera pregunta. Esquema de un capacitor cilíndrico con sus partes y cuál es su expresión. Expresión se refiere a fórmula. Esto van a dibujar ustedes. Fíjense, aquí yo se lo dibujé la foto, la imagen del cilíndrico, pero ustedes me van a dibujar lo de adentro, la parte interna. Yo solamente les muestro la imagen de la parte externa. Ustedes me van a dibujar la parte interna. Como hice acá, ¿no ves? Del plano yo se lo dibujé internamente aquí. Así ustedes van a dibujar internamente del capacitor cilíndrico y van a poner sus partes. ¿Y cuál es su expresión o su fórmula? Lo mismo en la pregunta 2, el esquema del capacitor esférico con sus partes y cuál es su expresión. Internamente quiero. Tercero, ¿cómo es el campo eléctrico entre las placas de un capacitor plano? Ya se los dije. ¿Cómo era el campo eléctrico entre las placas? ¿Cómo era? ¿Cómo iba? Hola, Nani. Estoy pasando clase, hijito. ¿Ya? Más ratito hablame. Más ratito hablame, estoy pasando clase. Ya, ¿cómo era? Ya se me olvidó si yo les dije hace ratito. Ay, ¿qué son ustedes? No se lo digo nada ya. Está en equilibrio. ¿Cómo es que? Es cero porque está en equilibrio. Ambas cargas son iguales. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico? ¡Cero! Te estás equivocando, esa es la carga total. Es cero porque hay equilibrio de carga. Pero el campo eléctrico no puede dar cero. En este caso no da cero. Es constante el campo eléctrico es constante.
Eso es. Joven, ¿qué están hablando? Nani, estoy en clase. ¿Se acuerdan lo que le dije? Estos chicos se olvidan. Jóvenes. Sí, ingeniera, dijo eso. ¿Qué están hablando? Más cosas le he dicho, no solamente eso les he dicho. Les he dicho más cosas del campo eléctrico. No sé yo. ¿Qué pasa si la distancia que existe entre las placas de un capacitor plano es grande? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Les he dicho también. ¿Qué pasa? Tiene menos carga, menos potencia. Menos acumulación de carga. No potencia, no digas potencia. Menos acumulación de carga. Es igual que un imán, ¿no ves? Si usted el imán lo acercan al metal, hay mayor atracción. Pero si alejan el imán del cuerpo metálico, no va a haber, ¿no ves? Igual lo mismo aquí. ¿Ya? Si la distancia que existe entre las placas de un capacitor es grande, no hay mayor acumulación de carga, es pequeña, no puede acumular carga prácticamente. Tienen que estar bien cerca las placas, sin tocarse, bien cerquita. Mayor acumulación de carga. Mayor, el campo eléctrico está feliz ahí, ¿no ves? Va su línea de campo van del positivo al negativo, ahí está feliz. ¿No ves que se acuerdan en las cargas que les puse en campo eléctrico, una positiva y negativa? Sus líneas de fuerza, cómo se unían, cómo se juntaban, se atraían, ¿no ves? ¿Jóvenes? 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 Sí. Estoy ya pasando clase por mis perritos, creo. 3 perritos tengo acá. Me está escuchando, me están. Ustedes mi pelota me dan, ¿no? Ya. Sigamos. ¿Qué pasa si el área de placas de un capacitor plano es bien pequeñito? ¿Qué pasa? Tiene más acumulación de carga. No, menos acumulación de carga. A ver, te voy a poner la foto acá. ¿Dónde está? Fíjate acá, este pequeñito, mira, chiquitito. 22 microfaradios, mira, su capacidad de carga. Y este gigantón, mira, 4.700. Está hablando del área, compañero. Tengan cuidado en el examen, tengan cuidado las preguntas que le voy a hacer. ¿Qué pasa si el área, estoy diciendo yo? ¿Ya? Cuidado en el examen. Ya, de nuevo, dibujen las formas de representar un voltaje en un esquema de asociación en serie paralela mixta. Este no lo van a hacer, van a dejar espacio una plana, una hoja van a dejar, una plana de una hoja, ¿ya? Porque yo al hacer la práctica en pizarra les voy a dibujar las formas. Y ahí ustedes recién lo van a hacer, lo van a completar esta pregunta. ¿Ya, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Porque yo solamente aquí les he dibujado esta forma nomás. Esta forma nomás les he dibujado. ¿Ya? Pero hay varias formas de dibujar. Ya, la 6 lo van a dejar en blanco. Después, cuando hagamos la práctica de pizarra, recién lo completo. La 7. ¿Cuál es la diferencia predominante entre un capacitor plano con un capacitor esférico y un capacitor cilíndrico? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellas? ¿Se lo dije? No me dio en pelota. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense. La diferencia, que el plano tiene placas paralelas. El esférico no, ni el cilíndrico no. Al dibujar se van a dar cuenta. ¿Ya? Por eso cuando yo les dicto la pregunta, yo solamente digo, allá la capacidad de un capacitor cuyas láminas son paralelas, le digo. ¿Qué tipo de capacitor es? Plano. Plano. Jóvenes, plano, ¿no ves? Porque fíjense, láminas, placas, armadura es su sinónimo. ¿No ves? Cuando digo son paralelas las placas, láminas o armaduras, es un capacitor plano. Porque yo no les voy a decir, es un capacitor plano. No, ustedes tienen que darse cuenta por el enunciado qué tipo de capacitor es. Generalmente se trabaja con el capacitor plano, pero se puede
hacer ejercicio, resolver si nos dan un capacitor esférico cilíndrico, pero la fórmula es un poquito más complicada del capacitor cilíndrico y esférico. ¿Ya? Por eso para mí es suficiente que se la aprendan el capacitor plano. La formulita es fácil para aprenderse. Ya la diferencia son las placas. El capacitor plano tiene placas paralelas. En cambio, el esférico y el cilíndrico lo van a ver cuando dibujen. Si es verdad o no, que esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Jóvenes, alguna pregunta? Ingeniera, disculpe, estos dos esquemas, el capacitor cilíndrico y el esférico, eso es en la tarea, ¿no? Sí, Ya pues en tarea 4. En el tema ya lo hacemos como está en la diapositiva, claro, ¿no? sí, pues sí. Pero también les hice algunas preguntas aquí, ¿no ve? En la... ¿Dónde aquí no? ¿Dónde está? No, aquí no. De la unidad de CG. Creo que ahí, ¿no ve? Ahí ustedes lo van a completar, ¿no ve? Lo van a completar. Aquí también lo pueden completar. Yo hice hasta el pico. Falta el femto, el septo, el yocto. Eso ustedes lo pueden completar. Como yo los dije, ¿no ve? Lo dije aquí explicándole. Ustedes lo completan. ¿Qué más les dije aquí? Aquí no les dije nada, ¿no? Aquí, cilíndrico. Acá está la imagen, fíjense. Pero yo les estoy preguntando en la tarea para que investiguen internamente cómo es. Aquí yo he hecho del plano internamente, la placa paralela. Y ustedes del esférico tienen que dibujar internamente cómo son sus placas. ¿Son paralelas o no son paralelas? ¿Qué forma tienen? Eso lo van a averiguar al dibujar, al investigar. ¿Ya? Pero cuando ustedes lean ahí, son las placas paralelas, rápido asócienlo con capacitor plano. No creo que sea esférico ni cilíndrico, pero se van a dar cuenta cuando dibujen. ¿Ya? ¿Qué más aquí le dije? Aquí pueden completar. ¿Por qué seco? Yo más o menos les dije. ¿Por qué es electrolítico? Yo más o menos les dije también. Pero ustedes complétenlo. Sí. ¿Ya? Aquí solamente el problema era del dieléctrico. ¿Ve? Acá las placas son superficies planas. Aquí yo lo he hecho con espesor, les dije, ¿no ve? Pero no, son planas. Y el dieléctrico puede ser cualquier, no siempre va a ser el vacío del aire, puede ser cualquier dieléctrico. Y también fíjense cómo yo lo he dibujado, aquí lo dibujé casi vertical, aquí puede ser horizontal también las placas. Cualquier posición puede tener. ¿Ya? ¿Qué más le dije? Nada más creo, ¿no? Bueno, nada más, jóvenes, ¿se entendió todo? ¿Se entendió? Sí, ingeniera, se entendió. Ya, hoy es viernes. El lunes hacemos pizarra. Y el viernes, el otro viernes como ahora, es el examen práctico número 2 del tema potencial eléctrico y capacitores. ¿Estamos entendidos? Sí, solo el 4, ¿no hay? Sí, potencial eléctrico y capacitores, de los dos temas. Ya están avisados, a menos que haya un comunicado que no hay clase, qué sé yo, a menos que eso sea, ¿no? Pero el examen es para el viernes. No me estén diciendo, para el lunes. Cuidado, no es que me estoy atrasando, jóvenes. Me estoy atrasando. Para el lunes. No quiero que me digan eso. El lunes ya es otro tema ya. ¿Sí? ¿Así quedamos? Sí, ingeniera. Ya, nos vemos, jóvenes. Pórtense bien, no salgan a la calle. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. No salgan a la calle.